Hola, saludamos a todas las personas que ya nos están sintonizando y nos están escuchando desde diferentes partes del mundo, desde Estados Unidos, Colombia y toda Latinoamérica. También nos están escuchando y viendo desde Europa. Así que le damos la bienvenida a toda la familia de Dios que hoy se conecta nuevamente en esta reunión de alabanza y adoración de la Iglesia Centecrí para alabar y exaltar el nombre del Dios grande, del Dios poderoso y del Dios sobrenatural. Allí, hijo de Dios, allí en tu casa, te pido que te conectes, que te concentres en este tiempo para alabar y exaltar el nombre del Dios poderoso, del Dios grande y del Dios fuerte. Dispone este tiempo, dispone este momento para que puedas entrar en esa presencia especial con el Señor. Vamos a orar y exaltar el nombre del Dios todopoderoso. Aún tu palabra en Primera de Crónicas 29:12 dice: de ti procede la riqueza y el honor. Tú gobiernas todo y en tus manos está la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Así es, Señor. Tú eres el Dios poderoso. Por eso esta mañana venimos a alabarte y exaltarte con júbilo. Así que prepárate allí en tu casa para que alabemos con gozo, con alegría el nombre del Dios poderoso, del Dios de Israel. Celebrando su poder. Así es, Señor. Con alegría de corazón. Con gozo, con alegría vamos a celebrar. Que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Así es, Señor, esta mañana celebramos tu poder, tu gloria. Por eso allí, hijo de Dios, vamos a alabar con júbilo, con alegría y con gozo y con danza el nombre del Dios poderoso, del Rey de señores, del gran yo soy. Con gozo, con danza, con alegría. Eres el poderoso De Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta, monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Así es, Señor, hoy celebramos el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios fuerte. Así que vamos a seguir alabándole allí con júbilo, con alegría, con gozo. Danza allí donde estás en tu casa, con tu familia, aunque están solos, danza, porque vamos a celebrar el nombre del gran Señor, del Todopoderoso, el Dios poderoso en el que tú y yo confiamos. Así que vamos a seguir alabando y exaltando su gran nombre, diciendo que Él es todopoderoso, Señor. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Así es, Señor, no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, tú eres invencible, tú
eres grande, por eso hoy te alabamos, por eso hoy te exaltamos, por eso hoy te reconocemos como con voz, con alabanza, con salva, con gran nombre. Sigue allí, alabando y exaltando con júbilo, con alegría, el nombre del gran doctor, del Dios Todopoderoso. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú estás en nuestra vida, Señor. Seguimos alabándote aún tu palabra. A ver si se recuerda de esta canción. Bajo el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Así es, hijo de Dios, canta, danza. Por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Así, hijo de Dios, recuerda ese momento especial en el que Dios llegó a tu vida. Por eso hoy vamos a danzar, vamos a cantar y vamos a exaltarte, Señor, con alegría y con gozo. Señor, con júbilo, con alegría, queremos exaltar tu gran nombre, recordando ese momento especial en el que tú llegaste a nuestra vida y por eso con gozo, con alegría, venimos a alabarte, a exaltarte, a honrar tu gran nombre. Por eso hoy te lanzamos, por eso hoy te cantamos, Señor, a ti poderoso. Arriba, quiero danzar, 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 danzar. Así, hijo de Dios, si quieres gritar, grita, porque hoy vamos a celebrar el nombre del Dios poderoso. Así es, Dios, hoy alabamos tu gran nombre, te exaltamos con júbilo, con gozo y con alegría, Señor, porque creemos en el Dios fuerte, creemos en el Dios poderoso. Aún tu palabra dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracias a su gloria, Jehová no quitará el bien y estará para los que están en integridad con Él. Así que hoy te damos gracias, Señor de los cielos, porque hoy, Señor, podemos entender que tú estás a nuestro resguardo, Señor, que eres tú quien nos cuida. Por eso hoy te alabamos con júbilo, Señor. Por eso hoy te alabamos con acción de gracias, Señor Dios. Hoy, Espíritu Santo, reconocemos que eres tú el que tiene control de toda situación que hoy podamos estar viviendo. Por eso hoy venimos en busca de tu presencia para poder entender lo que tú, Señor Dios, estás haciendo en este tiempo en nuestra vida, Señor Dios. Y en este momento especial comienza ahí a orar, a interceder y a clamar a ese Dios fuerte, a ese Dios poderoso que está en presencia en este lugar, en tu casa, junto a tu familia. Está la presencia del Dios grande, del Dios fuerte y del Dios poderoso. El Espíritu Santo está en este momento en medio de nosotros y por eso hoy estamos alabándote y exaltando tu gran nombre. Dice tu palabra que Jehová es bueno, fortaleza en el día en que tenemos angustia, dice tu palabra, Señor Dios. Él conoce a los que confían en Él. Dios te conoce a ti, Dios me conoce a mí y por eso tiene resguardo y cuidado de nosotros. Hoy, Señor Dios, queremos reconocerte a ti, Padre de los cielos. Hoy queremos darte gracias porque sabemos que tú, Padre de los cielos, estás en control de toda situación que hoy podemos estar viviendo. Así que seguimos exaltando tu gran nombre, Señor, reconociendo que eres tú el Dios poderoso, Señor. Así que, Hijo de Dios, vamos a alabarlo, vamos a seguir exaltando y honrando el nombre del Dios poderoso. Te damos gloria,
creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Así es, Señor, recibe tú toda la honra, todo el honor, todo el poder, Señor Dios. Eres tú grande, Señor. Levante sus manos, Hoy, Señor, Padre Señor, Dios, gracias. levantamos nuestras Lo harás manos una en vez acción más, de Señor. reconocer que eres tú el que está en control de todo. Hoy queremos declarar que confiamos en ti, Señor Dios. Confiamos en lo que tú harás. Confiamos en lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestra vida, Dios. Recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor Dios, hoy declaramos, hoy te tributamos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor para ti, Señor. Para ti te exaltamos, te honramos a ti, Señor. Precioso Hijo de Dios, hermoso eres tú, Señor Dios. Por eso hoy te exaltamos, por eso hoy te honramos, por eso hoy levantamos nuestras manos, Señor, en reconocimiento, Dios, que eres tú el que tiene que recibir toda la gloria, todo el honor, todo el poder a ti, Señor Dios, precioso Hijo de Dios. Así es, Señor. Creo en ti, Jesús. Creemos en lo que tú harás, Señor Dios. Creemos en lo que tú ya estás haciendo en este momento, en mi vida, en la vida de mi familia. Creo en ti, Jesús, Señor. Creo en ti, Jesús, Señor Dios, en lo que tú vas a hacer, Señor, en mí, Padre de los cielos. Hoy te alabamos, Señor. Te exaltamos, Señor Dios. Te reconocemos, Padre de los cielos. Reconocemos que eres tú, Señor Dios, el que va a seguir haciendo tu obra poderosa
Grande eres tú, Señor Dios. Digno eres tú, Señor Dios. Poderoso eres, Señor. A ti te alabamos, Señor. Te exaltamos, Dios. Oh, tributamos todo honor y toda gloria para ti, Señor de los cielos. Alabanza y exaltación para el Rey, para el poderoso, para el Señor de señores. Hoy te reconocemos, Dios. Hoy te reconocemos, Señor Dios. A ti solamente, a ti. Te amamos, Señor Dios. Te amamos, Padre de los cielos. Te exaltamos, Señor Dios. Bendito eres, Padre de los cielos. Fuerte, fuerte, grande, grande, digno en ti, Señor Dios. Creemos en ti. Hoy, Padre de los cielos, queremos recordar lo que tú, Señor, nos muestras en tu palabra y que a través del rey David, que también así como tú y como yo, tenía preocupaciones, sufría de estrés, sufría de todas esas cosas que quizás en este momento tú y yo estamos sufriendo. Y en el Salmo 42 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es en Dios, porque aún en Él hay que alabarlo. Dice tu palabra que aún cuando estemos abatidos, aún cuando estemos preocupados, aún cuando tengamos temor, tenemos que alabar el nombre del Dios poderoso, porque aún hay que alabarle a Él. Salvación mía y Dios mío, dice tu palabra aquí en el Salmo 42:5. Hoy, Señor de los cielos, reconocemos, Padre Dios, que aun cuando pueda haber preocupación, aun cuando pueda haber angustia en nosotros, Señor, decimos: salvación mía, Dios mío, Señor Dios. Hoy, Padre de los cielos, te damos gracias, Señor. Hoy reconocemos que aún la provisión que llega a nuestra casa, que tenemos en este momento, es gracias a ti. Hoy reconocemos, Señor Dios, que todo lo que tenemos es gracias a tu misericordia, Dios, a tu amor inagotable por cada uno de nosotros. Es por eso que en este tiempo queremos orar por las ofrendas y por los diezmos, reconociendo, Señor Dios, que eres tú nuestro proveedor fiel. Aún, Señor Dios, dice tu palabra que se abrirán las ventanas de los cielos cuando vamos y llevamos nuestros diezmos al alfolí, porque así estamos demostrando y confiando en ese Dios poderoso, en ese Dios sobrenatural que tiene cuidado especial de ti y de mí. Así que te damos gracias, Señor, por cada diezmador, por cada ofrendador alegre, Señor Dios, que hoy, Señor Dios, coloca su diezmo y su ofrenda porque está reconociendo que tú, Señor, eres el proveedor poderoso y fiel, Señor Dios. Hoy, Señor, queremos seguir alabándote, Señor. Hoy queremos seguir exaltando tu gran nombre. Y quiero que vayamos a Isaías 53:5, donde vamos a ver una declaración poderosa del poder sanador que tiene Dios y su sacrificio en la cruz en cada uno de nosotros. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Así es, Señor, ese sacrificio de cruz fue para que tú y yo pudiéramos tener paz. Fue para que tú y yo pudiéramos tener sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Por eso, Señor, queremos seguir exaltándote, queremos seguir adorándote, Señor, reconociendo que nuestra sanidad, que nuestra provisión viene de ti, Señor Dios. Así sigue adorando, sigue exaltando el nombre del Dios poderoso. Allí en tu casa, solo o en familia, sigue exaltando el nombre del gran Dios. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, Dios.
declara, Señor, declara, Hijo de Dios, que tu confianza, que mi confianza está en ti, Señor, en ti que eres el Dios poderoso. Decláralo esta mañana. Solo en ti, solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz. Mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador. Eres mi redentor. Ganaste tú por mí. Seguro estoy en ti. Mi confianza está. Decláralo, Hijo de Dios, decláralo, Dios está. Mi confianza está solo en ti, Señor, en tu poder, en tu mano poderosa, Señor, en tu palabra que me muestra las promesas poderosas de lo que tú, Señor, tienes para mí, Señor Dios. Tú eres mi sanador, por eso mi confianza está en ti, Señor. Tú eres mi restaurador, por eso mi confianza está en ti. Tú eres mi libertador, por eso mi confianza está en ti, Señor Dios. Solo en ti, Señor. Solo en ti, no en mis capacidades, no en mis habilidades, no en la situación que podamos estar hoy viviendo. Mi confianza está en ti, así que decláralo esta mañana, decláralo allí donde estás, en tu casa, en medio de tu familia, aún en medio de la soledad que puedas estar en este momento. Declara que tu confianza está en ese Dios protector, en ese Dios proveedor, en ese Dios sanador, que como dice tu palabra, por sus llagas hemos sido sanados. Dice tu palabra, vamos a repetirlo, lo que dice tu palabra en Isaías 53:5. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Así que, Hijo de Dios, confía en ese Dios poderoso y en lo que está allí en tu palabra. Ese sacrificio en la cruz de Jesucristo tiene un significado poderoso para ti y para mí. Es por eso que en este tiempo debemos apropiarnos de ese sacrificio de cruz, de esa sangre poderosa que tiene un poder realmente incalculable. Y lo que tú, Señor, vas a hacer y estás haciendo en nuestras vidas realmente va a trascender mucho más allá de lo que nuestra mente y nuestros ojos puedan ver. Así que te damos gracias, Señor. Queremos darte la gloria y la honra a ti, reconociendo que eres tú el que está en control de toda situación. Te damos gracias por la vida de la pastora Eglines Hernández. Te pedimos que seas tú usándola con poder y con unción especial y que sea tu palabra como espada de doble filo penetrando a cada uno de nosotros para que sea tu mensaje revelador y poderoso el que nos permite entender ese mensaje de poder y de verdad que tú, Señor, has preparado este día para cada uno de nosotros. Te damos la gloria y la honra para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, familia. ¿Cómo están? Bueno, continuamos con la serie de prédicas, lo que son los elementos de la oración. Como veníamos hablando, el último elemento que tratamos fue acerca del arrepentimiento y la restitución. Y cada uno de nosotros pudo aún experimentar el poder de Dios cuando
nos lleva a que realmente, si en nuestro corazón no hay una verdadera, un genuino arrepentimiento acerca de lo que es buscar primeramente lo que es el someternos a lo que es la parte de la palabra de Dios, para que haya un genuino arrepentimiento, y producto de eso es que viene la restitución. Hoy vamos a seguir con estos elementos y hoy hablaremos acerca de acción de gracias y la unidad en la iglesia. Cuando nosotros podemos comprender la palabra de Dios, podemos comprender el propósito por el cual el Señor nos tiene, el propósito por el cual el Señor nos ha llamado, hoy podemos descubrir que hay muchas cosas en nuestra vida que podemos estar haciendo, pero que realmente, si no lo estamos haciendo de acuerdo al propósito de Dios, realmente no lo estamos haciendo bien. Y es por eso que de todas las cosas que podemos hacer, de todo, inclusive las incertidumbres, las cosas que surgen, los problemas que podemos estar presentando, si nuestra prioridad no es la oración, y es ahí donde el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Muchas veces consideramos la oración como un mecanismo para producir ciertos resultados, pero ese no es el propósito del cual Dios quiere hablarnos acerca de la oración. Y ahí es donde el Señor quiere que nosotros entendamos que necesitamos tener ese encuentro personal con el Señor, tener ese encuentro realmente para comprender que es a través de la oración, a través de esa arma poderosa que es la oración, para comprender cada uno de los propósitos de Dios para nuestra vida. Y ahí es donde podemos detenernos hoy y vayamos a la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 16 al 18, ¿sí? ¿Qué nos detenemos a pensar acá un momento? Aquí tenemos 3 mandatos del cual el Señor nos habla en esta mañana. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nosotros como cristianos, desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista del llamado que tenemos como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, este es un factor primordial en la búsqueda incesante de la palabra de Dios, de tener un gozo incesante interno, de saber que a través de la oración incesante continua, yo voy a tener un corazón agradecido y voy a poder tener una gratitud diaria constante. Pero ¿qué pasa con aquellos que no conocen a Dios? ¿Qué pasa con aquellos que todavía, aún en medio, escuchando de que hay un Dios poderoso, escuchando de que hay un Dios sobrenatural, escuchando de que hay un Padre creador del cielo y la tierra, no comprenden esta verdad? Y de sus labios puede salir una palabra de acción de gracias, como por ejemplo, gracias Dios porque me diste esto, o gracias porque me libraste de esto. Pero realmente esa es la esencia de lo que significa la gratitud, la acción de gracias. Hoy en día podemos descubrir y podemos ver a nuestro alrededor gente que lo tiene todo, pero no es agradecido. Gente que aún teniendo las cosas, obteniendo las cosas que quieren más. Y podemos ver ese tipo de gente que vive solamente, que cree que lo que tiene se lo merecen, pero no hay a quien agradecerle nada. No hay a quien realmente dar una palabra de agradecimiento porque creen que ellos se los merecen. Vemos a aquellos que pasan circunstancias que creen que las circunstancias que pasan están a favor de ellos porque ellos se lo merecen todo. Pero también vemos a aquellos que no son agradecidos porque creen que sus éxitos son solamente por ellos. Y en ningún momento aparece en esa escena Dios. Porque dicen, Dios no actuó en este momento, Dios no me ayudó
Eso lo logré yo en mi capacidad, en mi habilidad y en todo lo que realmente he logrado conforme a mi capacidad. Hoy en día podemos ver cómo a nuestro alrededor, donde vamos, cuando visitamos, cuando escuchamos a las personas, no hay un genuino agradecimiento a Dios, ni por la vida, ni por la familia, ni por nada de lo que tienen. Entonces, podemos ver entonces que lo único que necesitamos nosotros hoy en día es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para que realmente se cumpla lo que dice la palabra en este versículo. Está siempre gozosos. Orad sin cesar y dad gracias en todo. Una persona que no conoce a Jesús ni puede estar gozoso, ni puede estar continuamente en oración, ni puede estar agradecido en todo, ¿sí? Ahora, allí donde tú estás, puedes preguntarte, ¿realmente estoy haciendo en mi corazón, hay un genuino arrepentimiento, hay un genuino gozo, hay un orar sin cesar para que pueda evidenciarse una acción de gracias? Y aunque podemos haber recibido a Cristo, aunque podemos estar caminando con Dios, aunque podemos inclusive estar dentro del servicio, en un ministerio, en un grupo pequeño, no hay algo tan triste que encontrar a un cristiano mal agradecido, a un cristiano que no le agradece a Dios. Entonces, cuando vemos, podemos saber que este versículo de Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, tiene que ser un termómetro para nosotros. Yo te pregunto hoy, ¿realmente el estar gozoso, la oración continua y el agradecimiento continuo está reinando en este momento en tu vida? ¿O hay realmente quejas, críticas, desaliento, desesperanza? En medio de todo lo que puedes estar viviendo, el Señor nos está llamando en este momento. Por eso la segunda parte de este versículo dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿A quién se está refiriendo esta palabra? A ti y a mí. A que si estamos realmente centrados en quién es Dios para mi vida y en quién es Dios para tu vida, podemos hoy decir que nuestro corazón está en constante gozo, está en constante oración y estará en constante agradecimiento a Dios. Pero ¿qué va a suceder realmente si nosotros, a pesar de que conocemos esta verdad, porque ¿cuántos de nosotros conocemos esta verdad? ¿Cuánto la hemos leído? ¿Cuánto hemos pasado por allí? Pero de todas maneras, no la hacemos. No la hacemos, ¿sí? Entonces eso es lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Y vamos a ver unas características acerca de lo que es la ingratitud. Yo quiero invitarte, ahí donde tú estás, que medites en esta palabra, porque de este lugar necesitamos salir regenerados, restaurados en esta palabra que el Señor tiene para nosotros. Porque para que nos convirtamos en creyentes, en discípulos de Cristo, agradecidos, necesitamos comprender que tenemos que tener el gozo del Señor, pero también tenemos que tener una oración continua, ¿sí? Ahora, ¿qué es la ingratitud? ¿Sí? A lo mejor ustedes están contestando ahorita. Dice, la ingratitud es una de las cosas más difíciles de tolerar. Esta puede infectar y destruir una persona, un matrimonio, una familia y un hogar, una iglesia y una nación, ¿sí? Cuando nos podemos relacionar aún en nuestro hogar, cuando preguntamos los buenos días, ¿qué es lo primero que puede decir una persona? O cuando está en el servicio unos con otros, ¿realmente hay una palabra de agradecimiento? El Señor les ha dado tanto y les da las cosas, pero quieren más. Aún en medio de todo lo que puede estar sucediendo, de lo que estamos viviendo, aún en eso, la palabra de Dios nos llama
a orar y a decir, gracias Señor por todo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el mundo está constituido de personas ingratas. ¿Sí o no? Está constituido de gente que tiene dureza de corazón. ¿Producto de qué? De no tener a Cristo. ¿Producto de qué? De no haber encontrado, de no tener un encuentro personal con su Creador, con su Señor, con su Salvador. Y tú y yo, que conocemos esta verdad, somos responsables de que esos corazones que hoy no le agradecen de una manera consciente a Dios, puedan realmente arrepentirse y llegar a conocer a plenitud esa verdad de Dios, como es un corazón agradecido. Somos una sociedad de personas que sienten que se les debe mucho, que se les debe más de lo que tienen, que merecen más de lo que tienen y que se les debe aún más de lo que ellos pueden recibir. ¿Cuántos nos hemos encontrado con gente, o nosotros mismos? El Señor nos da algo y decimos, no, yo quiero otro. ¿Sí? Y ahí es donde el Señor quiere que hoy tú y yo nos detengamos. Cuando tenemos un corazón lleno de ingratitud, solo nos enfocamos en nuestras necesidades, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, en nuestras dolencias, en nuestros derechos, en cómo me han tratado, en cómo me han desatendido, en cómo me han fallado, en cómo me han herido, en cómo mis padres, mi cónyuge, mi jefe, la persona que está a mi lado me ha lastimado. Cuando nos enfocamos solo en eso, cuando enfocamos nuestra atención solo en eso, en nosotros, somos personas ingratas. Y hoy podemos decir, tenemos a Cristo, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Sí? Entonces, hoy debemos preguntarnos, ¿realmente estoy yo siendo agradecido con Dios? Por todo, por todas las situaciones que podemos vivir. Y aún en medio de todo lo que puede estar viviendo usted o de lo que podemos estar experimentando o de lo que ya experimentamos, que todavía seguimos trayendo a la actualidad con heridas de nuestro corazón, que lo único que hacen es tener un corazón ingrato, hoy podemos nosotros decirle al Señor, ¿hay algo por lo que hay que dar gracias? Y sí lo hay, ¿sí? Tenemos muchas cosas por las que hoy tenemos que dar gracias. Y si usted hace su lista en esta semana de todas las cosas por las que usted tiene que dar gracias, por las que usted debe dar gracias, por las que usted realmente reconoce que tiene que dar gracias, porque muchas veces nos levantamos y somos como robots, sencillamente no nos detenemos ni a decirle al Señor gracias por estos alimentos. Y cuando nosotros examinamos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y vemos el ejemplo del Señor Jesús, el Señor Jesús daba gracia por todo. Cuando multiplicaba los panes, inclusive cuando en la resurrección de Lázaro, y vemos una cantidad de versículos que encontramos en la palabra donde realmente es dar gracias, ¿sí? Ahora, hay razones por las que usted y yo debemos dar gracias a Dios, ¿sí? La primera razón, ¿cuál es? Porque Dios lo ordena, ¿sí? Esas razones por las que usted y yo vamos a empezar a comprender hoy, a lo mejor usted las sabe, pero hoy yo se las quiero recordar y si usted no las conoce, hoy las va a conocer. La primera razón por la que usted y yo podemos dar gracias o damos gracias al Señor es porque Dios lo ordena. Y lo vemos en la palabra de Dios. Hoy no vamos a tocar todos los versículos porque no acabaríamos. Pero en la palabra de Dios, en 1 de Tesalonicenses, ahí vemos. Da gracias a Dios siempre. Esto es lo que Él quiere para ustedes en Cristo Jesús. Fíjense que es una orden. Dios lo ordena. Da gracias a Dios en todo. Da gracias a Dios siempre. Esto es lo que Él quiere para ustedes en Cristo Jesús. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo puede ser agradecido quien ve a Dios como su Padre y su Señor.
¿sí? Entonces, cuando escuchamos que una persona realmente está pasando por una situación y viene la queja, viene la duda, viene el egocentrismo, viene una cantidad de cosas, esto anula realmente este mandato, ¿sí? Solo puede ser agradecido quien confía en los planes y en la soberanía de Dios. Como dice la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Comprendemos muchas de las situaciones que nos han pasado en la vida? ¿Comprendemos muchas de las situaciones por las cuales sentimos que hicimos lo correcto y que a pesar de eso vino una prueba? ¿Comprendemos acerca de situaciones conociendo yo una verdad y hago lo que no le agrada a Dios? Y ahí comienza Dios a confrontarnos con su propia palabra. Es una orden. Ser agradecido es una orden, ¿sí? Entonces, allí donde usted está en su casa con su familia, aún medite esas palabras que usted día a día repite. ¿Qué repite usted desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta? ¿Palabras de agradecimiento o palabras de queja, palabras de crítica, de desaliento, de desesperanza? Y eso lo vemos en la palabra de Dios. Y lo vemos en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para darnos el porvenir y la esperanza, ¿sí? Entonces, dar gracias no es una cuestión de emociones o sentirse agradecido, es un tema de obediencia, ¿sí? Por eso empezamos hablando de este versículo. Estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Entonces, dar gracias es un tema de obediencia. Y eso es lo que venimos hablando para que nuestra vida realmente siga siendo transformada en las manos del Señor. Que el que comenzó la obra en vosotros la va a seguir perfeccionando cuando yo entienda que mi vida cristiana tiene que ser por obediencia, ¿sí? La segunda razón por la que debemos darle gracias a Dios es reconocer la soberanía de Dios. Y vamos a encontrarlo en Romanos 8:28. Por favor, todos lo pueden buscar. ¿Sí? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Sin importar lo que te pase, sin importar lo que nos pase, sin importar cualquier situación que vivamos, sin importar la circunstancia, sin importar las luchas, las pruebas, las tentaciones y todo lo que usted puede estar imaginándose ahorita, cuando usted lee este pasaje de la palabra de Dios, no sale de esa porción de la Biblia. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y ahí entra lo que es la gratitud en reconocer la soberanía de Dios. El mayor acto de adoración que usted y yo podemos hacer es dar gracias a Dios. Ahora usted dirá, bueno, por esta situación que estoy viviendo, ¿le puedo dar gracias a Dios? Yo hace 2 años viví una experiencia acerca de una cirugía, una operación, y el temor inundó mi corazón hasta que pude comprender la dirección de Dios y la respuesta de Dios a mi vida. Porque yo decía, Señor, yo quiero que tú me sanes, porque había un temor en mi corazón. Y cuando el Señor me dijo, pero es que yo necesito hacer pasar esto para que tú comprendas. Y tuve que, en obediencia, poder ir con el médico y el médico pudo dar el diagnóstico y pude orar para que mi corazón tuviera paz, pero pude estar agradecida con el Señor cuando le dije, Señor, gracias, porque entendí que después de ese proceso que yo iba a vivir, iba a venir una sanidad. ¿Por qué no lo había comprendido? Porque no me había detenido a entender que cuando yo doy gracias, yo tengo que ver la respuesta en el Señor de lo que Dios va a hacer.
Y hemos pasado por situaciones difíciles en nuestra vida que realmente nos cuesta ser agradecidos con Dios, porque no lo comprendemos. ¿Cuándo lo comprendo? ¿Cuándo lo comprendemos? Cuando yo sé que lo dejo en el altar del Señor y el Señor me da la respuesta. Y puedo ver el proceder de Dios en esa situación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el principio primordial que coloca todo en el lugar de realmente debe estar? Lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Y será mediante Dios haciendo todo lo que sea para nuestro bien. Y esto va a ser porque Dios hace que todo sea para nuestro bien. Así sea lo peor que nos pueda estar pasando. Así sea lo que realmente está atravesando nuestra vida, tu vida en este momento, y tú no le veas nada bueno. Pero cuando tú comprendes que eso lo va a usar Dios para transformar tu vida y la vida de otros, tú vas a entender que es tener un corazón agradecido. Aprender a dar gracias aún por lo que no tenemos, porque nos enfocamos por lo que tenemos, porque nos enfocamos en dar gracias por lo que tenemos. Pero por lo que no tenemos, siempre estamos quejándonos y diciéndole a Dios, ¿por qué no me lo das? ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué esto? ¿Por qué no me sana? ¿Por qué no me restaura? ¿Por qué mi matrimonio no se arregla? ¿Por qué mis hijos son así? Pero cuando yo entiendo que realmente los planes de Dios no son mis planes, entonces yo voy a entender lo que dice la palabra de Dios, reconocer la soberanía de Dios en lo que tiene que ver con la gratitud, ¿sí? El creyente agradecido recuerda que el dolor perfecciona, confirma, fortalece y establece. Y eso es real, lo dice la palabra de Dios. Cuando pasamos por el fuego, ¿qué dice la palabra de Dios? El Señor nos va a fortalecer. El Señor va a tomar eso y lo va a producir en nosotros para que primero seamos nosotros los que pasemos la prueba para poder ser de bendición a otros, ¿sí? Ser agradecido en la adversidad nunca es fácil, pero siempre es lo correcto. En los tiempos difíciles son aquellos en los que Dios parece estar más obrando en nuestras vidas, pero es cuando menos lo vemos. Fortaleciendo nuestros puntos débiles, pero es cuando realmente sentimos que nos dejó solos. Consolando nuestras heridas, y es cuando nos sentimos y viene la autocomiseración, pobrecito yo, ¿sí? Y llevándonos a una mayor dependencia de Él. Cuando eso sucede en mi vida, yo estoy reconociendo la soberanía de Dios. Ahora, todas las cosas que nos pasan, ¿realmente estoy reconociendo la soberanía de Dios en mi vida? Allí es donde el Señor quiere que nos detengamos. Y tenemos la tercera razón. ¿Por qué realmente tenemos que darle gracias a Dios? Porque la gratitud honra a Dios y es de alto valor para Él. La gratitud honra a Dios y es de alto valor para Él. Vamos a Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Camino a Jerusalén, Jesús pasó por las regiones de Samaria y Galilea. Al entrar a cierto pueblo, 10 leprosos salieron a encontrarlo. Se quedaron parados a lo lejos y le dijeron en voz alta: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Mientras iban a los sacerdotes, fueron sanados. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias a pesar de ser samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Se arrodilló y se inclinó al suelo ante Jesús y le dio las gracias. Este hombre era un samaritano. Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. ¿Sí? ¿Cuántos conocemos ese pasaje de la Biblia? ¿Cuántos hemos pasado por allí? Pero ahí vemos, cuando evaluamos lo que es la gratitud honra a Dios,
Agradecer a Dios es una manera de darle la gloria a Él. Darle la gloria en todo. El Señor viene preparando nuestras vidas desde el momento en que lo conocemos y cada día va perfeccionando. Y si tú hoy no conoces al Señor Jesús, hoy comienzas una nueva etapa en tu vida a enrumbarte a ese estilo de vida que Él quiere que tú tengas, porque Él es tu Padre, Él es tu Creador, Él es tu Hacedor y Él quiere que realmente coloques eso primero en tu corazón, que lo hagas tu Señor, tu Salvador, para que puedas comprender verdaderamente esta verdad. Entonces, ahí vemos en este pasaje de la Biblia cómo uno de ellos, ¿cuántos eran los que iban en el camino? 10. ¿Cuántos regresaron para darle gracias a Dios? 1. 1 solo, ¿sí? Entonces, ahí es donde realmente el Señor quiere que hoy podamos detenernos. ¿Cuánto se nos ha olvidado ser agradecidos por Dios? ¿Cuánto se nos ha olvidado realmente colocar en primer lugar en todas las cosas el agradecimiento a Dios? La ingratitud es ausencia de agradecimiento. Un ingrato es aquel que no reconoce, ni aprecia, ni agradece el favor recibido. Estos hombres no tenían cualquier cosa. Estos hombres tenían una enfermedad en la cual era repudiada en aquellos tiempos. Estaban apartados. Y el Señor Jesús le dice, vayan y preséntense ante el sacerdote. Porque en aquellos tiempos de Jesús, todas las personas que sufrían de esa enfermedad, tenían que ir, era el sacerdote. El médico en ese momento era el sacerdote, quienes realmente le iban a decir qué era lo que tenían que hacer y dónde tenían que estar. Y el Señor Jesús lo sabía y se lo mandó directamente a ellos. Pero cuando se van en el camino se da cuenta uno de ellos que es sanado y se regresa. Y es cuando vemos la actitud de agradecimiento. ¿Sí? La adoración y la gratitud tienen que ir de la mano. Un corazón de queja no puede tener una actitud de agradecimiento. Un corazón que está en constante quejanza no puede realmente ir delante de Dios en adoración, ¿sí? ¿Qué vemos en este hombre que se detuvo y fue y se arrodilló y se inclinó a los pies de Jesús? Vemos un hombre que aún siendo extranjero reconoció de quién venía la sanidad. Dice que se arrodilló ante Jesús y le dio las gracias. Los demás recibieron sanidad, pero este hombre, ¿qué recibió? Este hombre recibió más. Este hombre recibió lo que fue la salvación, lo que fue el tener ese encuentro con Jesús. Y es cuando Jesús le dice, levántate y vete. Tu fe te ha sanado. Usted y yo. Y podemos ver a nuestro alrededor y podemos estar llenos de situaciones en nuestra vida donde se nos olvida quién es el que ha hecho la sanidad, quién es el que ha dado la provisión, quién es el que ha restaurado, quién es el que ha reconciliado. Y caemos como estos hombres, pero realmente no nos convertimos verdaderamente en esos discípulos. Cuando venimos ante sus pies reconociendo que Él es el que lo hace todo, ¿sí? Tenemos la cuarta razón por la que dar gracias, dice, porque reconocemos la bondad de Dios. Y ahí vemos en Juan 3:16, cuánto hemos hablado de ese pasaje de la Biblia desde que conocimos al Señor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos hemos nacido en pecado. Nuestro primer nacimiento nos hace hijos de Adán y esto significa que somos hijos de la ira, de la desobediencia,
¿sí? Ninguna cantidad de educación, religión, disciplina puede cambiar la vieja naturaleza. Debemos recibir de Dios una nueva naturaleza. Y cuando recibimos esa nueva naturaleza es cuando realmente empezamos a entender lo que es ser agradecido. Dice, agradecer a Dios cada día por su eterno amor hacia usted, al escogerlo para ser su hijo, por su amor, su cuidado, su protección, por tener una vida con sentido, una vida con propósito. Agradecer a Dios porque un día nos dio la oportunidad de conocerlo. Agradecer a Dios aún por nuestro crecimiento espiritual, porque eso es lo último que dejamos, ¿sí? Agradecer a Dios por lo que he aprendido en su palabra y porque lo que hoy sé no lo sabía y todo es gracias a Él, porque Él ha colocado el querer como el hacer en nuestros corazones. Pero cuando realmente eso se vuelve real en mi vida es porque yo reconozco las bondades de Dios. Y todo esto nos lleva a una sola cosa, anularnos nosotros para que Él crezca. Cuando necesitamos tener un corazón agradecido, no puede haber de nosotros. Por eso cada día necesitamos que Él crezca y nosotros menguemos. Eso es reconocer la bondad de Dios, es saber que somos realmente lo que Él desea y quiere y caminemos en sus propósitos de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra, ¿sí? Por eso que cuando necesitamos tener ese corazón agradecido, cuando comprendemos que el gozo, que el permanecer en oración, que el dar gracias en todo, que saber que esto lo hago en Cristo Jesús me tiene que llevar a tener una unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando yo comprendo que esos tres factores o esos tres patrones, esos tres mandatos del Señor, estar gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo, me va a llevar a ser una persona de bendición en el cuerpo de Cristo. Me va a llevar a realmente a tener una unidad y mis oraciones y mi vida y mi caminar con Dios se tiene que ver transformado. Una vida controlada, una vida sujeta, una vida llena del Espíritu Santo, se tiene que haber un cambio. No podemos vivir la vida cristiana y no pasa nada. Tenemos que comprender que para yo poder experimentar lo que habla la palabra, tiene que haber un cambio, tiene que haber un morir en mi vida para que realmente Dios sea el que haga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitamos usted y yo hoy en día? Mantener la unidad para que sea cumplido la palabra de Dios en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y vayamos a la palabra, a Efesios 4, versículo del 3 al 5. Procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como habéis llamado a una sola esperanza de vuestro llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Entonces, cuando los cristianos están en desacuerdo, no son aceptados delante de Dios. Dios desea profundamente que experimentemos unidad y armonía unos con otros, ¿sí? Ahora, ¿qué es verdaderamente la unidad desde el punto de vista de Dios? Porque podemos muchas veces comprender o entender que unidad es, bueno, vamos a estar todos juntos y a compartir y aquí estamos. No, unidad no es eso. Unidad es realmente lo que engloba la relación que tenemos con Dios, el carácter vertical. El carácter vertical se produce de arriba hacia abajo. Es la cabeza la que busca la unión. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo? La cabeza del cuerpo es Cristo. Y es el cuerpo el que recibe la vida de la cabeza, ¿sí? La unidad es el alma de la comunión. Si la destruye, le arranca el corazón al cuerpo de Cristo. Es la esencia, el centro de que cómo Dios quiere que experimentemos la vida juntos como
cuerpo. Por eso hablamos en el versículo 3, dice, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu. ¿Cuál es el modelo supremo de la unidad para nosotros desde el punto de vista de la Biblia? Es la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están completamente unificados como uno. Cuando podemos nosotros identificar como cuerpo, como iglesia, como familia, lo que es la unidad es estar unidos de acuerdo al propósito establecido por Dios en su palabra, ¿sí? En el pasaje de la Biblia, en Juan 17, 20 al 23, Jesús oró apasionadamente por nuestra unidad. Cuando vemos realmente esa oración de Juan 17 que la hemos aún hablado muy seguido porque es acerca de lo que Él hizo, lo que dijo antes de morir, dice, por nuestra unidad. Dice, nuestra unidad era lo que más ocupaba su mente durante esas horas de agonía. Lo que más le preocupaba al Señor Jesús es qué iba a pasar con cada uno de sus discípulos y con cada uno de ellos, porque el mismo pasaje de la Biblia en Juan 17 dice, no te pido solo por ellos, sino por lo que han de venir a través de ellos. Y ahí estábamos nosotros, ahí estábamos tú y yo, ¿sí? Y ahí vemos el versículo 20. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, en mi Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Qué hermoso ver que esa oración de Juan 17, que el Señor Jesús dejó establecida para ti y para mí, hoy la podamos leer detenidamente, hoy la podamos comprender y saber que muchas veces esas palabras han pasado por alto en nosotros. Muchas veces han pasado por alto en nosotros, ¿por qué? Porque no estamos en unidad. Porque no hemos comprendido que la unidad es en Él, y para que yo pueda realmente establecer la unidad en el cuerpo de Cristo, primero tengo que tener una intimidad, una relación estrecha, un vivir en Él en todos los sentidos, de una manera integral, ¿sí? No hay nada más valioso para Dios en esta tierra que la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la iglesia. El cuerpo de Cristo somos tú y yo. Y el Señor es hermoso de poder hoy estar hablando de lo que es acción de gracias, pero también estar reforzándonos y hablándonos en esta mañana acerca de la importancia de la unidad. La consecuencia de tener un corazón agradecido va a influenciar muchísimo en la unidad de la iglesia. Y hoy en día, como el Señor ha estado obrando en nuestros corazones, en nuestras casas, nos ha dado la oportunidad de compartir con nuestras familias, nos ha dado la oportunidad de moldear carácter, porque no es fácil, porque sencillamente los días pasaban y pasaban y pasaban, y ya no había relación, no había comunión unos con otros, ni en la casa. Y eso mismo traemos a la iglesia. Solamente de oídas, solamente de leer, pero no de vivir. Y el Señor nos ha apartado en este tiempo para que comprendamos esta verdad. Él pagó un precio muy alto, el más alto por la iglesia.
y tú y yo lo comprendemos. Aún aquellos que no conocen a Cristo saben que Él murió en esa cruz, pero no lo comprenden. Tú y yo tenemos esta verdad. ¿Qué estamos haciendo para que realmente cada día una persona más comprenda esta verdad de Dios? Él quiere que la iglesia esté protegida, especialmente del daño destructor que es causado por la división, el conflicto y la falta de armonía. ¿Qué destruye el cuerpo de Cristo, hijo de Dios? Tú y yo destruimos el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos causantes muchas veces de divisiones, de heridas causadas en la vida de otros. Unas con razón y otras a lo mejor sin razón. Y tenemos varios consejos de lo que es mantener la unidad de la iglesia, ¿sí? El primer consejo es: concéntrese en lo que tiene en común con otros. Concentrémonos en lo que tenemos en común unos con otros, no en las diferencias. ¿Qué tenemos en común tú y yo? Y lo vimos en el pasaje de la Biblia. Tenemos el mismo Señor, el mismo Espíritu, el mismo bautismo, tenemos la salvación. Y hemos pasado muchas veces situaciones en las cuales nos hemos dedicado más a ver las diferencias de unos con otros que realmente en la esencia, que es lo que tenemos en común todos nosotros. Todos los que habitamos el cuerpo de Cristo. ¿Qué más tenemos en común? Tenemos la fe, la paz, el amarnos los unos a los otros, ¿sí? Estos son los asuntos en que deberíamos concentrarnos y no en nuestras diferencias. Que el Señor nos ha dado al cuerpo de Cristo. Imagínense si el cuerpo de Cristo solamente fueran manos, no fuera más nada. Fuera terrible. No sirve. Pero el Señor al cuerpo de Cristo lo ha dotado ¿de qué? De capacidades, de dones, de habilidades, de talentos. Y eso es lo que realmente hace que haya armonía en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y vemos en 1 Corintios 12, del 4 al 5, dice: los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas la da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Fue Dios el que escogió darnos diferentes dones, habilidades, talento. Por tanto, deberíamos de valorar y deleitarnos en estas diferencias. Lo que Dios quiere es la unidad y no la uniformidad. ¿Qué es la unidad y qué es la uniformidad? La unidad es realmente el amarnos, el honrarnos, el respetarnos, el tolerarnos, el aceptar unos a otros, porque no todos somos iguales. No todos van a caminar al ritmo que nosotros caminamos. No todos tienen que hacer las cosas como nosotros queremos. Cada quien tiene sus habilidades. No todos tenemos el mismo temperamento, ¿sí? Y ahí es donde realmente radica la diferencia. No todos tenemos la misma manera de pensar ni la misma manera de actuar en situaciones similares. Y es donde radica realmente la unidad. ¿Dónde se comete el error y se vuelve una uniformidad? Que todos tienen que ser iguales. Que todos tenemos que pensar como piensa el líder. Que todos tenemos que hacer lo que el líder dice o como lo dice. ¿Sí? No hay opinión, no hay escuchar, no hay entender y comprender realmente lo que la otra persona quiere y desea desarrollarse en la unidad de Cristo. Y por eso nos encontramos con muchos cristianos de años sentados en la iglesia, con dones, con habilidades y con talento, pero que no han dado su paso, porque quizás nosotros mismos como líderes, como siervos, como consiervos, como hermanos en Cristo, hemos dañado.
Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hoy podamos reconocer. Hemos dañado el cuerpo de Cristo cuando no hemos pensado en la unidad, sino en la uniformidad. Hemos dañado el cuerpo de Cristo cuando hemos dejado que realmente mi pensamiento sea el que aquel tiene que tenerlo y aquel tiene que hacerlo. Y en eso el Señor quiere corregirnos, ¿sí? Cuando vemos en la palabra de Dios en 1 Corintios 1:10 dice, dejen que haya verdadera armonía para que no hayan divisiones en la iglesia. Les suplico que tengan la misma mente, unidos en pensamientos y en propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Presentar a Jesucristo como Señor y Salvador. La esencia de la unidad tiene que llevar a que Cristo sea presentado, a que sea realmente, ese sea el fin y el propósito. Uno más para Cristo. Pero si no hay unidad, si no hay realmente una genuina, el amor los unos por los otros, eso no va a pasar, porque nos vamos a quedar pensando egoístamente, ¿sí? Vemos el segundo punto, el segundo consejo dice, desarrolla el amor los unos por los otros. Vemos que como que vamos como metiéndonos en aguas más profundas. Dice, desarrolle el amor los unos por los otros. Y lo vemos en la palabra de Dios en Efesios 4. Dice, con la humildad y la mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, pero en amor. ¿Cuántos compañeros que tenemos en la iglesia, en nuestro grupo pequeño, inclusive en los trabajos, en donde nos relacionamos, no nos caen? Y ya le hacemos la cruz. ¿Por qué? Y cuando se trata de discípulos, cuando se trata de personas en la iglesia, de hermanos en Cristo en la iglesia, no, con aquel no contamos. Aquel de lejito. ¿Y quiénes hemos causado el daño? Nosotros mismos. ¿Nos estamos amando unos a otros? ¿Estamos realmente desarrollando el amor los unos por los otros? Esa es la gran pregunta, hijo de Dios. La gran pregunta por la que Cristo murió por la iglesia, usted y yo hoy necesitamos retomar y evaluar nuestro corazón y saber si realmente yo estoy amando en la manera de Cristo. ¿Sí? Dice, la gente se desilusiona del cuerpo de Cristo por muchas razones. ¿Cuántos de los que hoy estamos aquí hemos estado desilusionados por el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos hemos sido afectados por una palabra de un líder, de un consiervo, de un hermano? ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente se ha causado una herida por una palabra que lo único que hizo fue cerrar el corazón? Pero hoy el Señor quiere hablarnos. Hoy el Señor quiere que derramemos nuestro corazón delante de su presencia, vayamos delante de Él, experimentemos su perdón para poder perdonar. Porque tenemos que perdonar. Y eso lo vimos semanas anteriores. Dice, ¿cuáles son esas listas? Puede ser una lista muy grande, ¿sí? Los conflictos, las heridas, la hipocresía, la negligencia, la mezquindad, el egoísmo y una cantidad de situaciones, de pecados. Porque muchas veces podemos llegar heridos a la iglesia un fin de semana y como el que estaba dando la bienvenida no nos saludó, y ya eso es un motivo de que me voy de la iglesia porque no hay amor en esta iglesia. Sencillamente porque me llamaron la atención por una corrección, ya me voy porque no estoy de acuerdo. Y ahí es donde el Señor nos llama realmente a que estemos alineados a la palabra de Dios, ¿sí? Aún situaciones que se han presentado en medio de nosotros, cosas que hemos escuchado que nos han hecho daño. Y eso ha hecho que se dañe la unidad de la iglesia. Pero el Señor
inclusive con estos pasajes que vamos a ver en esta mañana, el Señor va a traer un renuevo a nuestra vida para que pueda haber un renuevo en nuestra iglesia. Porque no hay hombres perfectos, no hay iglesias perfectas. Pero eso es lo que el Señor quiere hablarnos, ¿sí? ¿Cuántas situaciones en nuestra vida hoy han sido piedra de tropiezo para que otros lleguen a los pies de Cristo? ¿Cuántas situaciones en nuestra vida hoy han sido piedra de tropiezo para que un hermano se vaya de la iglesia? Es la manera que lo tratamos, ¿sí? Si nos vemos y nos visualizamos con el Señor Jesús, Él tuvo sus discípulos y no fueron fáciles algunos. ¿Los desechó? ¿Los sacó? Ahí los tuvo. Pero tú y yo, ¿cuánto hemos desechado? ¿Cuánto hemos apartado? Porque realmente no caminan a la par que tú quieres o que queremos, ¿sí? Dice en 1 Corintios, dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no la comeré jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Si hay una situación que tú estás pasando, hay un pensamiento, hay una palabra, hay algo que está sucediendo en tu vida y tú miras a tu alrededor y lo que tú vayas a decir, lo que tú vayas a hacer va a afectar la vida de uno de los que están a tu alrededor, de uno de los más pequeñitos en la fe, la palabra de Dios dice que no lo debemos hacer, sino que tenemos que velar por la unidad y guardar el corazón de cada uno, ¿sí? ¿Es fácil eso, hijo de Dios? Porque cuando nos damos cuenta, ya hemos hecho el daño. ¿Y qué nos toca hacer después? El agua que se derrama no es la misma que se recoge. Y es ahí donde el Señor quiere traer sanidad en esta mañana, ¿sí? Porque somos pecadores, somos heridos los unos a los otros. Y ahí comienza el Señor, pero en vez de dejar la iglesia, en vez de irnos y decir que esta iglesia no tiene amor, que en esta iglesia no tratan bien a las personas, que en esta iglesia no se trabaja de esta manera ni de otra manera, ¿qué dice? La iglesia necesitamos quedarnos para resolver esos conflictos, porque el Señor nos llamó al cuerpo de Cristo. El que huye, el que se va por una excusa que no está en la palabra de Dios, realmente no ha entendido quién murió en la cruz por él. Y eso es lo que el Señor nos necesita, que hoy nosotros estemos. Hay situaciones que no van a cambiar, ni con su familia, ni con un discípulo, pero usted va a decidir amarlo tal y como es. Es ahí donde viene el trato y el proceso de Dios con la vida de cada uno de nosotros. Porque si todos caminaran al son de nosotros, entonces, ¿qué agradeceríamos a Dios en los procesos de carácter, en la formación de carácter, en la lija que tiene que pasar en nuestra vida? Y Él usa a los discípulos para pulirnos, para que realmente saquen lo mejor de nosotros. Y eso lo hace Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que vayamos por Él, con Él, o hasta que Él venga por nosotros. O sea que esto es un proceso que va a seguir. Pero usted y yo hoy vamos a decidir vivir para mantener la unidad de la iglesia, amándonos unos a otros. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Tenemos el tercer consejo, el tercer factor, dice, escoja alentar en vez de criticar, ¿sí? Por eso le digo, nos estamos metiendo en aguas profundas, ¿sí? Siempre es más fácil quedarse sentado y criticar a los que están haciendo algo, en vez de participar y hacer una contribución. ¿Cuánto hemos escuchado por qué esa lámina tiene la letra más pequeña? ¿Por qué, mira, se equivocaron en ese pasaje de la Biblia? ¿Por qué eso fue que copiaron y pegaron? Hemos escuchado muchas cosas sencillas como eso. Situaciones que hemos evidenciado nosotros mismos, hemos criticado a aquel discípulo
que hizo 99 buenas y se equivocó en una. Y la que nosotros realmente lo llamamos para hablarle o para llamarle la atención fue por esa mala. Y eso no es lo que el Señor nos habla en la palabra, dice. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El trabajo de Satanás es acusar. Y nosotros hemos asumido muchas veces ese trabajo, en acusar, en criticar, en ver realmente lo que está haciendo el otro, en vez de alentarlo, animarlo, felicitarlo en lo que está sucediendo. Cuando hay que corregir, se corrige en amor. Se dice la verdad en amor, se exhorta en amor, porque eso lo dice la palabra de Dios. No en maltrato, no en juicio, no en quitarle todo. Como no lo hizo bien, no va para el baile más nunca. No, eso es lo que el Señor hoy quiere que nosotros podamos comprender, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente quiere Satanás que usted y yo sigamos haciendo? Que nos quejemos, que nos critiquemos unos a otros, que critiquemos los miembros de la familia, que cada vez hagamos lo mismo y estemos masticando el mismo chicle todo el tiempo, ¿sí? El tiempo que pasamos comparando, criticando a otros cristianos es tiempo que deberíamos haber sido usado para edificarnos en la unidad. ¿Cuál es nuestro trabajo para edificar la unidad en eso que estamos hablando? Preguntar a nuestros hermanos, nuestros compañeros de célula, nuestros discípulos. ¿Hay algo en tu corazón que esté entorpeciendo la oración a Dios? ¿Hay una situación en tu vida a través de la palabra, a través de la oración, a través del discipulado? Es cuando podemos medir cómo está el corazón de la gente. Cuando vemos evidenciar talentos que salen, dones que son manifestados, que se ponen al servicio de la obra de Dios, podemos ver que esos corazones están creciendo. Pero cuando vemos que hay un estancamiento, cuando vemos que aunque lo saben hacer, aunque quieren hacerlo, hay algo que los está frenando. Evaluémonos primero nosotros si hemos sido parte del anular eso en la vida de alguien, si hemos dañado un corazón para que realmente ese corazón pueda dar lo que el Señor quiere que dé, ¿sí? Tenemos el cuarto consejo, dice, rehúse escuchar chismes. Y ese es un punto que es crucial. Y lo vemos en la palabra de Dios. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos, ¿sí? ¿Chismosear qué es? Divulgar información cuando usted no es parte de eso. Entonces, si usted no es parte de ese problema, ni es parte de la solución, y usted está participando de un comentario, usted se vuelve una persona chismosa. Y podemos ver muchas cosas que están sucediendo y que sucederán en nuestra familia, y la traemos a la iglesia, porque si eso es un hábito que usted y yo tenemos, ¿a dónde lo vamos a traer? A la iglesia. Si yo estoy acostumbrada a criticar a mi familia, si yo estoy acostumbrada a decir las cosas por las espaldas y no de frente, lo mismo lo voy a hacer en la iglesia. Si usted tiene una persona que tiene que decirle algo porque tiene que pedirle perdón, confrontarla con una verdad, en amor, dígaselo. No tiene por qué ir a un tercero a decir algo que realmente está mal. Cuando ve situaciones que suceden en la vida de las personas y cuando ve que realmente eso que está pasando, que está trayendo división por ese comentario que usted hizo, usted tiene que ir y pedir perdón. Porque es muy fácil ir y pedirle perdón a Dios. ¿Dónde se vuelve complicado? Cuando tenemos que ir y pedir perdón a la persona que ha afectado. ¿Y cuándo se vuelve más complicado o más difícil de hacer? Cuando yo tengo que restituir eso que hice.
Entonces, si ponemos todo lo que hemos aprendido en estos elementos de la oración y los evaluamos en nuestra vida, creo que el Señor está trabajando de una manera poderosa en nosotros. Lo que el Señor está sacando de nosotros es algo hermoso, pero usted y yo se lo tenemos que dejar que Él lo termine, que Él siga haciendo la obra, ¿sí? Decir chismes es malo, tampoco debe oírlos si es que quiere fomentar la unidad, porque muchas veces usted dice, no, yo no participo, pero usted lo escucha. ¿Y qué pasa cuando usted escucha un chisme? Podemos estar acá y alguien hace un comentario en la cantina y ese comentario es de un hermano suyo que está acá o de alguien que esté parado aquí o de alguien que esté dando la bienvenida o de un ministerio que está en servicio en este momento, de la logística, del ministerio infantil, del que está en el estacionamiento. Y hay alguien que está diciendo algo que no es y usted se queda callado. ¿Usted está participando de eso? Y eso trae desunión, eso rompe la unidad de la iglesia. Escuchar chisme es como aceptar mercancía robada y eso lo hace ilegalmente, igualmente culpable, ¿sí? No, yo no me involucro en eso. No, usted y yo somos responsables, apenas escuchemos algo, de hacer las correcciones. Cuando alguien quiera contarle un chisme o venga a juzgar o a criticar a otro, tenga el valor de decirle, hágame el favor de parar, no necesito saber nada, ¿sí? ¿Ha hablado usted directamente con esa persona? La persona que le cuenta el chisme a usted también contará de usted a otros. Cuando venga alguien a hacerle un comentario, si usted es una persona que está comenzando en el Señor, si usted es una persona que está crecidita, si usted es una persona que está en el liderazgo, usted tiene herramientas dadas por Dios para hacer los ajustes y las correcciones necesarias, ¿sí? Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere decir. Es triste que en el cuerpo de Cristo las peores heridas vienen de otras ovejas y no de los lobos. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, y Pablo lo advirtió acerca de los cristianos carnales, que se devoran unos a otros y que destruyen la comunidad. Nos hemos encontrado con grupos pequeños que se han dividido porque sencillamente no están de acuerdo unos con otros. Y es ahí donde tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios, que fue el método de Jesús de resolver conflictos. Y eso lo encontramos en Mateo 18, del 15 al 17, para que lo lean más tarde en su casa. El método de Jesús para resolver los conflictos. ¿Qué nos habla Mateo 18, del 15 al 17? Dice, si un compañero creyente te hiere, ve y díselo. Resuélvanlo entre los dos. Si te escucha, te has ganado un amigo. Esa es la primera. La segunda dice, si rehúsa escucharte, lleva contigo a uno o dos para que la presencia de los testigos mantenga todo en la verdad e inténtalo otra vez. ¿Ya va? La segunda vez. Y hay una tercera. Si aún así no te escucha, dilo a la iglesia. Cuando estamos resolviendo estos conflictos, hemos aplicado el método de Jesús. En la mayoría de los casos muchas veces no lo hacemos, pero hoy el Señor nos está dejando este mandato para que la unidad de la iglesia realmente sea saludable. Usted y yo necesitamos aplicar la palabra de Dios. Durante un conflicto es tentador quejarse a una tercera persona en lugar de decir la verdad valientemente en amor a la persona con la que se está disgustada. Esto es poner las cosas peores. Cuando usted lleva su malestar, cuando usted lleva su herida causada por X o Y o situación o hermano, usted está empeorando la situación porque usted está dañando el corazón de otra persona, ¿sí? No hay realmente situación que pueda pasar desapercibida si usted y yo hacemos el trabajo que nos deja Jesús en la palabra. Si nos ponemos de acuerdo
si nos amamos unos a otros y si realmente viene el proceso de la restauración a través de la palabra. Quinto consejo, dice, apoya a su pastor y a sus líderes. Y lo vemos en la palabra de Dios en Hebreos 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No hay líderes perfectos, pero Dios le da a los líderes la responsabilidad y la autoridad de mantener la unidad de la iglesia. Durante los conflictos interpersonales, hacer eso es un trabajo que nadie agradece. El trabajo del siervo, el trabajo del líder, el trabajo en su grupo pequeño de llevar la unidad, de mantener la unidad, no es cosa fácil. Porque usted no puede estar de acuerdo con Juan y en desacuerdo con Pedro. Usted tiene que buscar la unidad entre los dos. Y si lo que está sucediendo en la vida de uno está dañando la vida de otro, y está ahí donde usted los tiene que agarrar y llevarlos a que entiendan lo que es el propósito de la unidad, el amarnos unos a los otros y el respetarnos los unos a los otros. ¿Sí? Entonces, muy a menudo los pastores y líderes tienen la tarea de mediar entre uno y otro. Y ese es nuestro trabajo, mediar para que los corazones realmente se vuelvan a Cristo. No es consentir, no es que, bueno, para que el discípulo no se vaya, yo no le voy a decir lo que está establecido en la palabra. Es llevarlo a que comprenda qué es verdaderamente mantener la unidad en el amor, en el respeto, en saber que a pesar de su carácter, a pesar de sus debilidades, a pesar de lo que venga, a pesar de del temperamento que pueda tener, necesita aprender a vivir en la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los líderes, cada uno de nosotros necesitamos sus oraciones, su aliento, aprecio, su amor, ¿sí? Porque eso es algo que lo dice la palabra de Dios en Hebreos 13 y 17. Porque entendemos que aun cuando dice la palabra sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es presentarnos delante de Dios con un corazón de rendición y de obediencia, porque ellos le darán cuentas a Dios. Cada uno tiene que hacer su trabajo, cada uno tiene que hacer su papel, ¿sí? Si usted de repente ha tenido líderes que usted dice, no, pero es que yo sé más que él, o lo que está diciendo mi líder no está de acuerdo a la palabra, o el consejo que me dio no es el consejo que debería recibir de acuerdo al principio de la palabra, porque no somos líderes perfectos, nos equivocamos, fallamos. Y de esa misma manera usted puede venir y puede decir lo que usted me dijo, yo fui a Dios y esto fue lo que el Señor me dijo. Y usted comienza a hacer lo que el Señor le está diciendo, ¿sí? En 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13, hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Por eso tratémoslo con respeto y amor por todo lo que hacen y vivan en paz los unos con los otros. No siempre será fácil, pero independientemente de las situaciones que se presenten, tenemos que hacer lo que más le conviene al cuerpo, no a nosotros. Esta es una de las razones por la que Dios pone en unidad a la familia de Dios. Y usted y yo hoy podemos tomar este tiempo y decirle al Señor, quiero ser parte de esa unidad del cuerpo de Cristo. Quiero menguar para que tú sigas creciendo. Quiero dejar que seas tú el que tomes el control absoluto y coloques en mí realmente el querer como el hacer por tu buena voluntad. El hacer realmente lo que la palabra de Dios dice. Yo quiero invitarte ahí donde tú estás. Vamos a tener este tiempo de oración y a darle gracias a Dios. A decirle, Señor, gracias,
Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella hoy podemos comprender, Dios, que el propósito por el cual tú nos tienes, el propósito por el cual nos llamas, es para que estemos unidos, Señor, en la oración, para que comprendamos el propósito por el cual tú, Papito Dios, puedes, Señor, mantenernos gozosos, constantes en la oración, dando gracias en todo para poder mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Hoy, Espíritu Santo de Dios, has venido hablando a nuestros corazones, has venido hablando aún a lo que realmente tú quieres hablarnos en nuestro ser. Y hoy queremos derramar todo nuestro corazón delante de ti. Hoy queremos decirte, Dios, pedirte perdón porque no hemos sido agradecidos, porque nos hemos enfocado en nosotros mismos y no hemos encontrado, Espíritu Santo de Dios, una razón para agradecerte. Hoy, Señor, hemos pasado desapercibido lo que es tener un corazón lleno de gratitud y nos hemos enfocado simplemente en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos o en lo que merecemos. Y el Señor hoy quiere que realmente comprendamos esa verdad, la verdad de tu amor. El corazón se viste de alegría. Es tiempo de unidad, es tiempo de perdón. Debemos derribar lo que no es del Señor y ser uno en el amor de Dios. Las barreras no pueden ser ya más. Las fronteras se levantan ya. Nuestra meta es lograr la unidad en Jesús, reflejando su amor, su plenitud. Toma mi mano, dame tu mano, quiero abrazarte, somos uno en Jesús. Somos hermanos, un solo pueblo, comisionados para hablar de su luz. Somos hijos de un mismo Padre, somos una familia, somos uno en Jesús. Toma mi mano, dame tu mano, quiero abrazarte, somos uno en Jesús. Somos hermanos, un solo pueblo, comisionados para hablar de su luz. Somos hijos de un mismo Padre, somos uno en Jesús. Así es, Hijo de Dios. Así es, Padre Celestial. Somos uno en ti. Comprender esta verdad es lo que realmente, Señor, nos lleva a levantarnos delante de ti. Saber que somos uno en ti, Dios, porque así tú lo dispusiste, Señor. Porque así como tú eres la cabeza del cuerpo y cada uno de nosotros somos los miembros de este cuerpo. Y a cada uno, Señor, le has dado, Espíritu de Dios, aún lo has colocado donde tú has querido y le has dado los dones y las habilidades. Pero por encima de eso, Señor, tú persigues la unidad unos con otros.
porque nos enseñas a amarnos unos a otros, porque tú lo demostraste. Y hoy, Señor, que seas tú, Señor, el que tomes realmente nuestras vidas y nos lleves a vivir en esta unidad, a saber que es a través de ti, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén.